La proporción en sangre de dos compuestos X e Y en una especie común de ratones es variable. Su distribución conjunta en toda la población se caracteriza por la función de densidad esta que tenéis aquí, f de xy igual, llave, k por 1 menos x, todo ello multiplicado por y cuadrado, si 0 menor o igual que x menor o igual que 1, 0 menor o igual que y menor o igual que 1 y 0 en el resto de casos. Además nos dicen que un ratón se considera sano si ambas concentraciones son inferiores a 3 cuartos. Apartado A, hallar el valor de K, decidir si X e Y son independientes. Apartado B, hallar la concentración media de los compuestos X e Y en la especie. Apartado C, hallar las varianzas y desviaciones típicas de X e Y y la covarianza. Apartado D, hallar la probabilidad de que un ratón elegido al azar esté sano. Y apartado E, hallar la probabilidad de que un ratón elegido al azar esté enfermo. Bueno, pues nada, vamos a por ello. Lo primero que vamos a hacer que es calcular el valor de K. El valor de K, si recordáis la teoría, nosotros teníamos que esta función, cuando la integrábamos respecto de X respecto de Y en todo el intervalo real, me tenía que dar 1. Bueno, como el valor de la función lo conocemos, pues lo sustituimos y lo único que tenemos que hacer es, bueno, la K sale fuera porque es una constante y la integral de y cuadrado diferencial de y entre 0 y 1 pues me da un tercio, que es lo que aparece aquí. ¿Vale? Este un tercio lo sacamos fuera, me queda k partido 3 y la integral entre 0 y 1 de 1 menos x diferencial de x pues me queda un medio que al multiplicar por ese k partido 3 pues me queda k partido 6. Como k partido 6 me tiene que dar, esto me tiene que dar 1, pues es muy fácil, ¿no? Despejamos k y me queda que k vale 6. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Veis? Pues ya hemos sustituido esta función que nos daban en el enunciado y que yo la había puesto en negro, la pongo ahora en azul porque hemos sustituido la k por lo que vale, por 6. Y ahora vamos a hacer la segunda parte. Dice decidir si x e y son independientes. Pues nada, lo único que tenemos que hacer es calcularnos lo que vale f de x. La teoría nos dice que f de xy es igual a f de x por f de y si las variables son independientes. Entonces, pues nada, me calculo f de x, que según la teoría pues hay que calcularse esta integral de menos infinito hasta infinito. Hay que tener en cuenta que como da 0 en todo lo que no sea este intervalo de 0 a 1, pues no tengo en cuenta ese valor, o sea, el resto de valor, no hago la integral. Hay una propiedad en las integrales definidas que se llama propiedad de aditividad del intervalo. Entonces tendríamos que hacer la integral desde menos infinito hasta 0, más la de 0 a 1, más la de 1 hasta más infinito. Pero la integral desde menos infinito a 0 y la de 1 hasta más infinito, las dos dan 0 porque vale 0. ¿Vale? Eso nada, hay que repasarlo, si no lo entendéis. Y nada, pues una vez que te haces esta integral respecto de y, los términos en x se consideran constantes, salen fuera, y la integral de y cuadrado es y cubo partido 3 entre 0 y 1, y esto da 2 por 1 menos x. Hacemos lo mismo para la función n. ¿Y ahora qué? Pues nada, ahora integramos respecto de x, lo mismo de antes y me queda 3 y cuadrado. Es verdad que f de x por y, pues cuando yo lo sustituyo me da 2 por 1 menos x por 3 y cuadrado y eso me da 6 por 1 menos x por y cuadrado. ¿Es cierto que f de x por f de y me da f de x y? Pues sí, con lo cual, ¿son independientes? Sí. Hallar la concentración media de los compuestos X e Y en la especie. Bueno, pues nos están pidiendo la media, es decir, la esperanza de cada una de las variables. Entonces, bueno, pues nada, en este caso se calcula como me dice de nuevo la teoría. Aquí es fundamental saberse la teoría. Hay que sustituir la función por la que tenemos aquí y ya está. Integramos respecto de x respecto de y de 0 a 1 y chupao. ¿Vale? Hay que recordar que cuando integramos, en este caso, tenemos primero respecto a x y luego tenemos que integrar respecto de y. Bueno, pues en este caso yo he integrado primero respecto de y, me queda y cubo partido 3. Hacemos la regla de Barro y una vez que hemos terminado y obtenemos estos valores o este valor, integramos respecto de x. Nos da un tercio y al hacer lo mismo con la variable y, pues nos da 3 cuartos. Bueno, pues ya tenemos la concentración media de los compuestos. Hallar las varianzas y desviaciones típicas de x e y y la covarianza. Pues nada, las varianzas están chupadas, ahí están.
1 partido 18 es lo que me daría la varianza, aplicando de nuevo la teoría e integrando. Luego la desviación típica es la raíz cuadrada de 1 partido 18, que la podemos expresar así como raíz de 2 partido 6. Y para la de i, pues nada, haciendo cuentas, lo mismo, ¿vale? En este caso, pues me queda 3 partido 80. Pues ya está. Bueno, y finalmente nos queda calcular la covarianza, ¿vale? Hay que calcularla según nos dice la teoría, es decir, la integral respecto de x y respecto de y en todo el rango de la recta real, x por y, pues la función diferencial de x diferencial de y menos el producto de las esperanzas de cada variable aleatoria. Sustituimos, calculamos y ¿qué obtenemos? Pues hombre, deberíamos de saber ya lo que vamos a obtener, ¿no? 0. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque vimos al principio del ejercicio que las variables aleatorias que teníamos eran independientes. Si son independientes, no hay relación entre ellas y por tanto la correlación es 0. Apartado de hallar la probabilidad de que un ratón elegido al azar esté sano. Pues nada, eso significa que la variable aleatoria x a la concentración x y la concentración de y tienen que ser menor que 3/4. Pues nada, integramos de 0 a 3/4 y me da ese resultado, esa es la probabilidad. Y hallar la probabilidad de que un ratón elegido al azar esté enfermo. Bueno, pues será lo contrario de que esté sano, por tanto lo podemos calcular como 1 menos la probabilidad que hemos hallado en el apartado anterior. Chupao.